Hola de nuevo, soy el profesor David Villar y en este vídeo vamos a hablar sobre la toxicidad de los pesticidas, también llamados plaguicidas, que son productos que manejamos diariamente, no solo son los agricultores y los ganaderos, sino en realidad pues son todo el mundo, los tenemos en la casa, incluso por ejemplo para sustancias para controlar cucarachas, moscas, hormigas, roedores. Si tienen un jardín, probablemente también los tengan para tratar, por ejemplo, herbicidas. Los plaguicidas se usan para proteger plantas frente a plagas. Para empezar, vamos a definir qué es un plaguicida. Antiguamente se entendía como plaga cualquier organismo que producía un daño exclusivamente para cultivos. Sin embargo, ahora se considera como plaga cualquier organismo que es perjudicial no solo para cultivos, sino también si es de interés veterinario o médico, por ejemplo, todos esos vectores mosquitos que transmiten la malaria, el dengue, la leishmania, el chagas. Y yo que he trabajado en vacas, pues os puedo decir que las garrapatas son una verdadera plaga para las vacas en muchos sitios de Colombia, no solo para el bienestar, sino para la salud, incluso para la vida del animal. Aquí tenemos una definición de lo que es un plaguicida o un pesticida según la Organización Mundial de la Salud. Como veis ahí, la definición de un pesticida o plaguicida es cualquier sustancia o mezcla de sustancias de carácter orgánico o inorgánico que está destinada a combatir insectos, ácaros, roedores y otras especies indeseables de plantas y animales que son perjudiciales para el hombre o que interfieren de cualquier otra manera en la producción, elaboración, almacenamiento, transporte o comercialización de alimentos o producción de alimentos. Y la verdad, a mí no me gusta considerar que todo lo que nosotros consideramos como malo sea necesariamente malo. Una mala hierba puede no serlo para otro ser vivo, o puede ser, por ejemplo, el alimento de un pájaro que nosotros no hemos considerado, por poner un ejemplo, o por ejemplo de una mariposa. Hay muchas cosas que nosotros somos ignorantes y creemos que todo lo sabemos, y creemos a veces creamos desajustes medioambientales por manipular el medio a nuestro antojo. Si quieren una definición, siempre podríamos decir que un pesticida es cualquier sustancia natural o sintética capaz de matar otro ser vivo. Antes de la Segunda Guerra Mundial ya se usaban plaguicidas inorgánicos, por ejemplo el azufre, el arsénico, el ácido bórico, o orgánicos como por ejemplo la piretrina, la rotenona, la nicotina. Si ya pasamos a ver la clasificación, bueno, aquí por ejemplo tenéis una diapositiva que muestra cuáles son los principales plaguicidas. Los que más se usan son los herbicidas para las plantas, después vendrían los insecticidas, ahí incluso habría que poner los insecticidas, y ahí habría que incluir los que se usan también para los arácnidos dentro de los insecticidas, y después vendrían los fungicidas para los hongos. Si ya pasamos a hablar de cómo se clasifican los plaguicidas, se puede hacer de acuerdo al tipo de organismo que controlan, como tenemos en la lista de aquí, y como vemos están los insecticidas, los acaricidas, los fungicidas, los herbicidas si son malezas, los nematocidas si son para nemátodos, los molusquicidas para las babosas, los rodenticidas y avicidas. Según el grupo químico, ya veremos que la lista es muy grande. También lo podemos hacer según su destino de aplicación, como veremos a continuación, y según su toxicidad. Como veis, según su función, podríamos también clasificarlos si son atrayentes para cualquier tipo de plaga, si lo que hacen es simplemente repelerlos,
si son disecantes, ya veremos algunos, si son sistémicos, es decir, que se absorben, por ejemplo, en la planta y el insecto lo que hace es, cuando consume la planta, absorber el plaguicida, como veis ahí en esa imagen. Si son reguladores del crecimiento, si lo que actúan es por contacto directo, y ahí pues actúan muchos polvos, o por ejemplo los aerosoles o los fumigantes, o si son, por ejemplo, cebos, es decir, que por ejemplo un roedor tiene que ingerir el plaguicida, y cuando lo consume, ahí es cuando se intoxica el roedor. A continuación, pues vamos a ver rápidamente que también, según la aplicación, pues podríamos dividirlos en fitosanitarios, que son básicamente los de uso agrícola, los ganaderos, que son los de uso veterinario, los de uso alimentario, que son todos los relacionarios con la industria alimentaria, los de uso ambiental para sanear sitios públicos, y por último tendríamos los de uso doméstico para viviendas o locales. Si los clasificáramos según la toxicidad aguda, como veíamos en el primer vídeo, pues decíamos que de acuerdo a la dosis letal 50 de la Organización Mundial de la Salud teníamos 4 categorías, y los clasificamos en números romanos. La primera la dividíamos en 1A y 1B, y para la 1 asignamos el símbolo de la calavera con los huesos, que debía ir en la etiqueta de los productos para alertar de la peligrosidad del producto por ser muy tóxico. La 2 era moderadamente tóxico y suele marcarse como dañino. El número 3 era ligeramente tóxico, iba la palabra cuidado, y la 4 pues era prácticamente no tóxico y hay que tener precaución cuando se usa. Como veremos a continuación, pues ejemplos concretos, y haremos referencia a estas categorías que deben ir siempre marcadas en todos los productos plaguicidas por ley. Y como veis, eso también está basado en la toxicidad, hemos dicho, aguda del producto. Y lo otro es que el color rojo pues se reserva para los muy tóxicos, el amarillo para los moderadamente tóxicos, el azul y el verde pues hay que tener cuidado y precaución. Que muchos de los productos que vais a ver vienen de Estados Unidos, y esa clasificación pues que acabamos de ver, los muy tóxicos, que decíamos el grupo 1, en inglés es danger, se usa la palabra danger, los muy tóxicos. Los moderadamente tóxicos se usa la palabra warning, y para los grupos 3 y los grupos 3, que es ligeramente tóxico, pues se usa la palabra caution. Antes de hablar de las aplicaciones, en esta diapositiva lo que veis es que la clasificación según sus grupos químicos es, como veis aquí, es muy grande, y vamos a ver que todos los productos siempre tiene que venir el nombre químico de la sustancia para reconocer exactamente qué es lo que lleva el producto. Y eso es muy importante, porque el ganadero a veces confunde eso con el nombre comercial, y puede haber muchos nombres comerciales distintos que se refieren a la misma sustancia. Por ejemplo, en Colombia pues tenemos alrededor de 29 productos comerciales de ivermectina, y casi todos ellos van al 1%. Hay algunos que vienen al 3%, y como veis aquí, por ejemplo, el primer grupo en la lista son los compuestos organofosforados, y después vienen los carbamatos. Esos son insecticidas, como veremos a continuación, y la mayoría de los insecticidas del mercado son prácticamente esos dos primeros grupos que tenemos aquí, aunque hay otros grupos, pero el mecanismo de acción normalmente de esos grupos químicos suele ser el mismo. Pues bien, a continuación tenéis esta diapositiva. Básicamente la pongo aquí para deciros que el mecanismo de acción de muchos de ellos es, por ejemplo,
a nivel de la neurona de los insectos, o por ejemplo de los ácaros o de los nemátodos o de otro tipo de plaga. Entonces siempre es bueno a veces mirar este tipo de esquemas, porque te da una idea de dónde actúan los plaguicidas. Si aquí tenéis, por ejemplo, una neurona, y si pone un signo positivo, significa que el compuesto está actuando a nivel de ese, por ejemplo, canal o receptor en esa neurona. Por ejemplo, ahí tenemos, por ejemplo, las lactonas macrocíclicas, y pone un signo positivo, y ahí tenéis un canal de glutamato. La lactona macrocíclica, como veremos a continuación, pues se une a ese canal y lo abre. Eso va a provocar una inhibición de esa neurona, y eso es lo que va a matar a ese insecto. Si por ejemplo vemos el fipronil, que lo tenéis ahí, lo que va a hacer es unirse a ese canal de GABA, y lo que va a hacer es que va a entrar el cloro y también va a inhibir a esa neurona, y eso pues va a ser otro mecanismo de acción que va a provocar la muerte de ese insecto. Entonces pues siempre es interesante ver este tipo de esquemas, porque te da una idea de dónde actúan los plaguicidas cuando cuando hablemos a continuación. La clasificación, aquí tenéis, es siempre bueno también, por ejemplo, ver, comparar. Aquí estamos comparando, por ejemplo, los artrópodos, vean que pertenecen al filo de los artrópodos. Es común para los arácnidos y los insectos, y sin embargo ambos, aunque son artrópodos, cada uno es una clase distinta. ¿Por qué es esto importante? Porque, por ejemplo, los artrópodos, los insectos no tienen, por ejemplo, el receptor, por ejemplo, de octopamina, mientras que los arácnidos sí tienen el receptor de octopamina. Entonces, por ejemplo, cuando hablemos de el amitraz no mata insectos, mientras que el amitraz sí mata a los arácnidos. Como veis aquí, ambos tienen, por ejemplo, un exoesqueleto, mientras que nosotros no tenemos exoesqueleto, o una cubierta similar a ambos. Entonces pues vamos a hablar de plaguicidas que actúan a ese nivel, y por tanto pues por ejemplo la tierra de diatomeas es tóxica para ambos, para arácnidos y para insectos, pero a nosotros no nos va a hacer nada. Entonces aquí pues veis en común, los arácnidos y los insectos van a tener muchas cosas en común, pero hay cosas que a nosotros los mamíferos no nos van a afectar, porque nosotros estamos en una clasificación distinta de la que ellos tienen. Bien, a continuación pues vamos a empezar a hablar de los insecticidas, y dentro de ellos tenemos los compuestos organofosforados y los carbamatos. De todos los plaguicidas que vamos a hablar, estos probablemente sean los de mayor toxicidad para nosotros, es decir, los más peligrosos. ¿Por qué? Pues básicamente lo que aquí decimos en esta diapositiva lo explica. El sistema nervioso de los insectos y el nuestro tienen muchas cosas en común. Los nervios se comunican por señales eléctricas. Ya las moléculas se llaman neurotransmisores, que transmiten la señal eléctrica entre dos nervios. Hay otras proteínas, que son las enzimas, que se encargan de destruir esos neurotransmisores para preparar a la siguiente señal. Y los insectos y los humanos tenemos algunos de esos mismos neurotransmisores y enzimas. En el caso de los organofosforados y los carbamatos, la enzima se llama acetilcolinesterasa, que es una enzima muy conservada en todos los organismos, todos los seres vivos, ya sea insectos, ya sea
un arácnido o un mamífero, y por tanto los organofosforados y carbamatos van a bloquear esa enzima en los insectos y también lo hacen en la nuestra, y eso pues los hace muy tóxicos también para nosotros. Los nervios básicamente van a continuar disparando impulsos, y eso pues van a causar tremores, contracciones involuntarias, y uno de los signos característicos es que, por ejemplo, las pupilas van a estar contraídas y el individuo pues se va a morir con asfixia, y eso pues va a ir acompañado de signos de sudoración, espasmos musculares, náuseas, desvanecimiento, incluso convulsiones. Como veis ahí en esa diapositiva, pues tenemos que los carbamatos van a bloquear esa enzima, y el neurotransmisor pues de acetilcolina va a continuar mandando impulsos a otros nervios y músculos, y va pues va a causar contracciones involuntarias, y ahí, como veis, pues la muerte se va a producir por asfixia. Aquí tenéis uno de los organofosforados que ha sido de los más utilizados y que es de los más utilizados aquí en Colombia para cultivos y frutales, que es el clorpírifos, y de hecho pues también se usa en veterinaria para tratar ectoparásitos en el ganado. Como veis, viene en forma líquida al 46%, y como un concentrado emulsionable, y también viene en polvo para mezclar en agua. Básicamente se usa, como digo, para todo tipo de cultivos: algodón, maíz, sorgo, café, papas, pastos, tomates, bananos, y como veis la categoría toxicológica en forma líquida es de 2, o sea, moderadamente tóxico, porque va al 46%, y el símbolo es de una cruz, y el color de la etiqueta es el amarillo. Y en polvo pues no es tan peligroso porque solo va al 2,5%, y por eso pues la categoría toxicológica es de 3, es decir, ligeramente tóxico o peligroso. Y ahí pues el símbolo es de cuidado, y el color que se pone es el azul. Todo va en función de la concentración a la que va el producto, y obviamente no es lo mismo si uno se expone a una concentración del 46% que a una concentración del 2,5% en la forma sólida. Y también pues va a depender de la exposición. Obviamente no sería lo mismo si uno se expone a través de la piel que si la exposición es oral. Otra cosa que tendría que hablarle es de que, dependiendo del sitio de exposición del cuerpo, hay sitios de la piel que son mucho más permeables que otros sitios de la piel. Bueno, aquí vamos a hablar de otro insecticida. Bueno, aquí también tendría que deciros algo de la toxicidad del clorpírifos en el medio ambiente. El clorpírifos no es en realidad muy persistente en el suelo, y el riesgo de contaminar aguas no es tan alto. Tiene una vida media en aguas microbiológicamente activas de alrededor de menos de una semana. El riesgo de intoxicar aves y mamíferos que ingieren pastos o insectos que sean tratados no es muy alto. No se alcanzan niveles suficientemente altos y no persiste mucho en el medio ambiente. El riesgo sí es alto para peces e invertebrados si se aplica directamente cerca de un río o medio acuático. El riesgo para las lombrices, bacterias del suelo y algas es bajo, aun aplicándose directamente sobre el suelo, y sí es extremadamente tóxico para las abejas e insectos beneficiosos. Entonces eso habría que tenerlo en consideración si se va a aplicar a una pastura o a un cultivo. Bueno, aquí tenemos otro de los grupos de los insecticidas, que son los piretroides, y que, a diferencia de los organofosforados, pues son menos tóxicos para los mamíferos. Habría que decir que son neurotóxicos pero actúan de forma distinta. En vez de inhibir una enzima, esto lo que hacen es bloquear más bien abrir los canales de sodio voltaje dependiente en las neuronas, y al despolarizarlo pues constantemente se va a causar una parálisis del insecto. El problema es que son muy tóxicos para organismos acuáticos, y hay que tener mucho cuidado pues que no vayan obviamente a llegar con el agua de escorrentía a un río o a un sitio donde haya peces,
Aproximadamente entre el 20 y el 30% de los insecticidas que se venden pues son piretroides, que son en realidad pues derivados sintéticos que el hombre ha producido a partir de la piretrina, que es el original que se deriva de la planta del crisantemo. Como digo, pues son poco tóxicos para mamíferos y aves, y aquí pues la categoría es 2 o moderadamente tóxica, o sea que habría que tener cautela a la hora de manejarlo. Como ven, se combina con otro insecticida que es un agonista de los receptores nicotínicos, pero receptores nicotínicos específicos para los insectos, que es un neonicotinoide, es decir, que no se une a nuestros receptores. Y ese receptor, esa sustancia es el tiametoxan, o también otro neonicotinoide que es el imidaclopramid. Y la idea de combinar estos neonicotinoides con los piretroides es pues la de obtener un efecto sinérgico. Es decir, que cuando los vamos a combinar los dos, pues vamos a tener más eficacia que si los diésemos por separado. Esta es, como digo, esta misma categoría de insecticidas, pues también la vais a ver que se usan en veterinaria, pues para tratar parásitos externos, tanto en perros como en el ganado. Otro insecticida que deriva de una bacteria del suelo es concretamente del Streptomyces avermitilis, es la abemectina, que es el que hablaba anteriormente, que es una lactona macrocíclica. Actúa de forma distinta a las anteriores, estimulando la liberación del neurotransmisor, actúan a nivel del receptor de glutamato, y también favoreciendo la liberación del neurotransmisor del GABA en las terminaciones nerviosas, y eso pues va a impedir la transmisión de las señales en las conexiones neuromusculares, y va a paralizar los insectos, y no solo los insectos, sino también a ácaros y helmintos. Y eso pues tiene muchas aplicaciones también en veterinaria. Básicamente pues los ácaros van a dejar de alimentarse porque se quedan inmovilizados, y pues van a acabar muriendo, y eso pues puede retrasarse varios días el efecto de ese plaguicida. Como digo, en veterinaria pues se usa mucho porque sirve para nemátodos y ácaros también, y aquí la aplicación agrícola pues es muy variada, tanto frutales como cultivos. Este tiene la ventaja que se degrada pues rápidamente en el medio ambiente por microorganismos del suelo y también por la luz del sol, y en varias semanas pues va a desaparecer, y también se fija mucho al suelo, y eso tiene una ventaja, es que no va a contaminar los medios acuáticos, a diferencia de lo que decíamos de los anteriores, sobre todo de los piretroides y algunos organofosforados. Lo otro es que dicen es que penetra muy bien dentro de las hojas y forma de esa manera pues una reserva, y eso pues va a proporcionar actividad residual en las hojas, por tanto, aunque llueva pues la planta pues va a quedar de alguna manera protegida, y eso es lo que llaman un efecto translaminar. Se fija fuertemente al suelo, es decir, que no se lixivia, y como digo pues en el medio pues se va a biodegradar rápidamente. A continuación vamos a hablar de otro, que es el fipronil, y lo que hace pues va a hacer es inhibir los canales de cloro a los que se une el neurotransmisor del GABA. Se usa para un montón de plagas de cultivos de todo tipo: el algodón, papa, cebolla, rosas, arroz, aguacates, e incluso para el quicuyo de las pasturas de las vacas, en fin, un montón de aplicaciones. El problema es que es súper tóxico para las abejas, y si hay algún colmenar cerca pues va a acabar con todas las abejas que se acerquen a donde se ha aplicado. Y si ven la literatura pues van a ver que existen muchos casos de abejas que son los insectos pues más susceptibles y que se han muerto cuando se aplica cerca el fipronil.
De hecho, por ejemplo, en Europa pues está prohibido totalmente usar el fipronil en agricultura, pues precisamente por eso, porque la planta va a absorber el fipronil y la abeja cuando ingiere la planta, pues a través del polen o el néctar se alimenta de la planta y va a matar a la abeja. Lo otro es que no hemos dicho aquí, es que, y esto se aplica en general para todos los insecticidas, es que cuando matamos invertebrados en general con todos estos insecticidas, acabamos con la fuente de alimento, por ejemplo, para pájaros, para pájaros o otros mamíferos, y a lo mejor pues muchos de esos invertebrados pues son beneficiosos y no sabemos el impacto que estamos teniendo en el ecosistema muchas veces. Con eso no digo que tenemos que no usarlos, porque a veces estamos creando problemas graves, sobre todo a largo plazo cuando usamos estos productos mucho. Ahí tenéis el esquema que os había puesto anteriormente. Veis que el fipronil actúa a nivel del receptor del GABA. El GABA, cuando se une, penetra el cloro y eso pues va a inhibir la acción de esa neurona, es decir, esa neurona no se va a despolarizar. Por su parte, la ivermectina o la abemectina que decíamos anteriormente, lo que hace es unirse a un receptor de glutamato. El receptor de glutamato lo que hace también es abrir un canal de cloro, y eso pues también va a inhibir esa neurona, o si es un músculo pues también se va a por así decirlo, bloquear esa contracción de ese músculo. Bueno, pues a continuación existen algunos productos que son derivados del petróleo y como el que aquí tienen, teóricamente no son pesticidas, pero se mezclan con los pesticidas porque la idea es mejorar las propiedades de los mismos, como por ejemplo la solubilidad para penetrar en las plantas, y a veces pues son en realidad los responsables de que tengan propiedades irritantes o produzcan náuseas o tengan malos olores, e incluso a veces efectos nocivos si nos exponemos a ellos, aunque teóricamente se digan que son inertes. Aquí tenemos, por ejemplo, uno de ellos que lleva una mezcla de alcohol laurílico etoxilado y el tensoactivo organosiliconado. Y lo que hace este producto es básicamente reducir la tensión superficial del pesticida para que se adhiera mejor a la planta, es decir, que no se forme tanta espuma y la planta pues el producto pues se humedezca mejor la superficie de contacto cuando se aplica el plaguicida. Con ello pues se mejora, si quieren, las propiedades de la aspersión y la eficacia del producto que vamos a aplicar. Como digo, el producto se combina con los herbicidas, los fungicidas e insecticidas, y básicamente pues lo que van a hacer es favorecer la penetración y absorción del ingrediente activo. A continuación pues vamos a hablar ya de plaguicidas biológicos, empezando por los hongos, y de los muchos que hay comercializados habría que hablar de dos géneros en particular, que es el metarricio y el Beauveria, que están comercializados, y básicamente lo que tendría que decirles de estos es que las cepas tienen que ser bien seleccionadas y específicas para la plaga concreta, si no pues no van a funcionar. Lo bueno que tienen es que, como digo, son bastante específicos si se quiere atacar una plaga, y está aquí en Colombia, hay varios que están comercializados. La toxicidad, como veis ahí, es muy baja, están considerados como categoría 4, es decir, serían prácticamente no tóxicos, por eso tienen el color verde y la palabra precaución. Y básicamente he puesto ahí un par de vídeos en YouTube que hablan de cómo se producen estos hongos aquí en Colombia, y otro de investigadores que trabajan con ellos,
Y en vez de pues seguir hablando aquí, he preferido prefiero que vean esos dos vídeos para que os hagáis una idea de cómo se utilizan estos productos, porque la verdad es que tienen también muchas aplicaciones. Bueno, a continuación pues vamos a hablar un poco de otros de los productos biológicos que se consideran, por ejemplo, como repelentes, como su nombre indica, pues son sustancias que no van a matar ni insectos, ni arácnidos, ni hormigas. Lo que van a hacer básicamente es que van a impedir que se adhieran a una superficie. Como veis, hay muchos de ellos, la mayoría son a base de plantas. Aquí he puesto algunos de ellos que se usan. La mayoría de los que tenéis aquí se utilizan frente a la hormiga arriera, y algunos frente a insectos. Y la ventaja que tienen, por ejemplo, el extracto de neem, es que está compuesto de hasta 25 principios activos. Y eso pues va a hacer que sea muy difícil para cualquier plaga en general que se genere resistencia frente a, por ejemplo, los plaguicidas convencionales. Si miramos, por ejemplo, el caolín, que es el mineral de arcilla o caolinita, lo que hace es que al rociarlo a las plantas y evaporarse el agua, pues se va a quedar una cubierta en la superficie de las hojas y frutas, y eso pues va a crear una barrera entre el insecto y la planta que hace que el insecto pues no quiera comer esa planta y básicamente pues la va a dejar en paz, por decirlo de alguna manera. Actúa como si fuera un repelente. Y aquí pues por ejemplo el producto que se llama Surround, son básicamente unos polvos que cuando se mojan y se aplican por pulverización en las hojas, por ejemplo de los frutales, manzanos, naranjas, como digo, lo que hacen es repeler a los insectos para que no se coman las hojas y no vayan a poner huevos. A continuación pues os voy a hablar de otro de los productos pesticidas. Este es el último, que se usa como un pesticida orgánico. Esta es la tierra de diatomeas, y este tiene un montón de aplicaciones, no solo como plaguicida e insecticida, sino también tiene usos industriales. Como veis, pues deriva del cascarón de sílice de las algas marinas, que son algas microscópicas y que ahora vamos a ver, y básicamente pues se sacan de fósiles de la tierra que tienen millones de años, y que, como veis aquí, pues al triturarse pues en realidad ya vienen triturados, porque son en realidad polvos de color blanco que se sacan de los fósiles. Y ahora pues vamos a ver al microscopio en las próximas diapositivas cómo se ven. Básicamente pues el mecanismo de acción es que absorbe la cubierta cerosa de los insectos y de los arácnidos, y es decir, de los artrópodos o todos aquellos que tienen un exoesqueleto, como decía anteriormente, y básicamente pues va a deshidratar ese organismo. Como nosotros los mamíferos y las aves pues no tenemos exoesqueletos, pues no es tóxico para nosotros. Por tanto, pues se puede usar para matar prácticamente todo tipo de plaga, ya sea insectos, hormigas, cucarachas, pulgas, garrapatas, chinches, moscas, pulgones. Aquí, como veis, los están aplicando en forma de polvo, en una casa, en el borde de una pared, probablemente para hormigas o cucarachas, y también pues los están aplicando alrededor de una planta. También se puede aplicar directamente sobre las hojas de la planta, porque no es tóxico para la planta, y obviamente si la infestación pues está directamente en la planta. La cuestión es que si llueve mucho, pues probablemente los polvos se arrastren al suelo y habría que aplicarlo de nuevo. De todas maneras, otra forma de aplicarlos, que no es probablemente tan efectiva, es disolver esos polvos en agua y aplicarlos en forma de suspensión en la planta y esperar que el agua se evapore. Lo que pasa es que obviamente la concentración de diatomeas que va a ir en la superficie de las hojas pues no va a ser tan grande.
que si la aplicamos directamente en polvos espolvoreados, pero también pues se puede hacer, sobre todo si en a nivel de la superficie ventral de las hojas. Otra pregunta que os puede venir a la mente es qué tan tóxico sería para los insectos beneficiosos. Pues según la literatura, las abejas, por ejemplo, la verdad sería que no evitar aplicarlo a las flores en lo posible. De todas maneras, las abejas tienen unos pelitos en las patas que por lo general pues repelen y hace que no se pegue la tierra diatomeácea, y no es tan tóxico para las abejas como para otros insectos. Aún así, pues habría que evitar usarla en las flores en lo posible. Tampoco se dice que es tan tóxico para las lombrices. En realidad, las lombrices, aunque ingieran la tierra diatomea, pues no es muy tóxico para ellas. Aquí tenemos una foto microscópica de una diatomea a 1000 aumentos. Como digo, son organismos unicelulares que viven en los mares, y tienen paredes compuestas de sílice, y esa sílice, cuando entra en contacto con la cutícula de los insectos, pues se comporta como si fuese un cristal o un vidrio roto con nuestra piel, que les va a cortar y va a producir una herida o laceración, y muchas de esas heridas en la superficie de un insecto o un ácaro pues es lo que va a acabar matándolo. Aquí tenéis una diapositiva donde veis muchas diatomeas. Como veis, tienen formas y tamaños distintos, y macroscópicamente pues se ven como si fuera un polvo blanco. Cuando se diluye en agua y lo ponemos bajo el microscopio, pues básicamente lo que vais a ver es una imagen como aquí tenéis. Aquí se ven a 100 aumentos, y si lo aumentásemos a 400 aumentos, pues veis que tienen muchas formas: redondas, rectangulares, semicirculares, en fin, es un mundo. De hecho, pues estas diatomeas son la cadena primaria de los mares, a partir de la que se sostienen pues todos los peces, mamíferos marinos, ya sean ballenas, en fin, todos los mares se sostienen a partir de este fitoplancton. Con esto pues acabo este vídeo primero de plaguicidas. En los próximos vídeos pues hablaremos de otros, de los fungicidas, de los herbicidas y de los rodenticidas. Así que hasta la próxima, aquí me despido.